Buenas noches. Hola, Jane, buenas noches. Paola, buenas noches a todos y todas, a todos aquellos que nos van a ver después en diferido. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, vamos a entrar con psicología de la mujer. Llegamos. Buenas noches. Por Entonces, acá estaba saludando a las personas que se encuentran acompañándonos, que siempre están por ahí y nos dan un saludito y se pasan por acá por el live. Hoy en esta conversación que tenemos, que hacemos una vez al mes, desde Psicología de la Mujer y desde JM Intervention, que se encarga de trabajar, difundir todos esos procesos terapéuticos para las mujeres, psicología de la mujer y para la familia. JM Intervention, desde la sistémica, desde lo transpersonal y desde la psicología, pues en tu caso, con mucha más profundidad psicológica que otra cosa. Siempre nosotras encontrándonos una vez al mes para compartir con ustedes un poquito sobre estos temas que pues tienen tantas percepciones, tanta información, tanta manera de abordarse. Nos gusta mucho compartir qué nos han funcionado, qué podemos brindar, qué puede ser útil, sin querer decir de ninguna manera que es una sola verdad, que es un solo camino, sin querer contradecir otras teorías o otras maneras de encontrar pues una solución o una manera de abordar los temas sin querer decir en ningún momento que estamos contradiciendo eso, simplemente compartimos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, también nos gusta cuando la gente participa, nos comentan, nos dejan llegar sus preguntas y pues que vayamos construyendo espacios de conocimiento, sobre todo de autoconocimiento, de aprendizaje personal, de aprendizaje individual, pero también de comunidad, porque son cosas que nos pasan pues como a todos en el sistema familiar, en la individualidad y en el sistema familiar. Bienvenida mi querida amiga y colega. ¿cómo estás? Buenas noches para todos y para todas. Y bueno, otra vez aquí, conversando, Sí, que es lo más rico. sí. Hoy con un tema, bueno, que no habíamos tocado antes, es cierto, sobre el tema de las pérdidas, de los fallecidos, de los muertos en nuestros sistemas familiares y de las pérdidas. De hecho, este es un tema que aborda, pues, no solo las pérdidas familiares, podemos hablar de otros tipos de pérdidas, pero bueno, pues no habíamos conversado sobre ese tema y bueno, pues qué rico poder tener la oportunidad hoy de tratar un poquito sobre este tema que en este último año, en estos últimos años, ha tenido tanta energía que se ha movido en ese sentido, en el sentido probablemente de pérdidas, de cierres de ciclos y de fallecidos de la manera literal. Ujú. Sí, claro, y lo decíamos que de alguna manera, pues con todo el asunto del COVID y todo el asunto, pues muchas familias han tenido que despedir personas. Digamos que al principio de la pandemia era como, bueno, los de cierta edad, que era como los adultos mayores. En este momento casi que yo siento que cada persona en el planeta tiene alguien cercano que murió, o sea, no necesariamente de su familia, Uh pero -huh. sí de su barrio, de su entorno cercano, compañero de trabajo, o sea, en este momento de cómo está el asunto, y también de ahí veíamos pues como la pertinencia del tema, ¿cierto? Porque de una cosa que era esporádica, ¿cierto? Como muy aleatoria de se muere alguien o no, pasó a ser una cosa muy común ahora, ¿cierto? Como lo decía, mucha gente tiene gente cercana, joven, de mucho tipo, como de No, pues es que de diferentes inesperados. características, sí, Pero todos inesperados. como inesperados, ¿me entiendes? Que es como que se murió tal persona, ay, ¿cómo así que se murió tal persona? De COVID, ay, se murió. Es como que la muerte está muy ahí en el tema o en nuestras conversaciones y también por eso, precisamente por lo que decías ahorita al principio, de generar este espacio para conversar,
nos pareció como muy conveniente, pues como conversar de esto que en este momento se está moviendo y que mucha gente no sabe cómo manejarlo y que es un tema también como papa caliente que se pasa de aquí para allá porque nadie sabe en realidad cómo tratar el asunto de los muertos, qué hacer cuando alguien se muere, cómo tratar a alguien que perdió a alguien. Hablábamos ¿Cómo también de, por ejemplo, acompañar a alguien que perdió exacto, a alguien? Porque es que, y que ahora hay mucha gente que perdió varias personas cercanas, o sea, como que por el tema del contagio, digamos que yo tengo alguien muy, pues gente cercana que incluso ha perdido dos miembros de su familia en menos de un mes, ¿me entiendes? Y mucho, o sea, digamos que son como más de 5 personas, eso me parece mucha gente, como mucha gente que ha perdido dos personas de su misma familia en menos de lo que va del año. Eso me parece que es una pérdida súper grande. O sea, en realidad la muerte nos está tocando y por ujú, eso la invitación pues a que conversemos de eso. ujú, sí, qué Entonces, pena. entonces, bueno, digamos que podemos comenzar con este asunto de la muerte, pues como me gustaría contarles que cuando yo tuve a mi hija, yo hablo mucho de mi hija y hablo mucho de mi mamá, pero también, como decía Joana, estamos hablando de lo que nos ha servido y como de lo que hemos aprendido. Eh, yo soy psicóloga, bueno, entonces tener la hija fue como muy tranquilo y digamos que hablar de sexo fue muy tranquilo para mí, ¿cierto? Pero cuando por allá como a los 3 años, ella vivió una muerte, no una muerte cercana de una persona, sino que alguien por un accidente cerca ella lo ve y se muere, es como, fue como, ¡oh! Para mí fue como, ay Dios mío, ahora yo cómo hablo de la muerte, ¿qué le explico? Pues como, porque ella me preguntaba como a mí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese señor? Y como todo el mundo decía, se murió, era como, y ahora yo cómo le explico qué es que se murió, ¿cierto? ¿Qué significa el tema de la muerte? Y yo decía, wow, yo nunca pensé, digamos que me preparé para un tema como el sexo, que no fuera tabú y que fuera súper tranquilo hablar, pero nunca me imaginé que mi tema tabú o que mi tema difícil de hablar hubiera sido la muerte, ¿me entiendes? Como que fuera a ser la muerte. Y se da por comenzar por ahí, que eso es una cosa de la que hay que hablar, es una cosa que pasa y en las familias pocas veces se habla. Incluso nosotros mismos, nosotras mismas, no tenemos a la muerte como ahí, sabiendo que la tenemos ahí respirando en el hombro todo el tiempo. O sea, lo único que Ujú, tenemos seguro en la vida es que vamos a morir, nada más. Y cómo vivir la vida, digamos que más consciente de la muerte mía, de mis seres cercanos, de un montón de gente que es como, es tenerla presente, ¿me entiendes? Incluso muchas familias ni siquiera hablan y hemos visto también como muchos problemas cuando se mueren mamá, papá y mamá o papá, mamá, y el cuento de las herencias, por ejemplo, el cuento de quién se queda con qué, eso se vuelve, en las parejas incluso también pasa, como, y es una cosa tan sencilla que se hubiera cuadrado con el tema de poder conversar de la muerte, de hombre, ujú, ¿qué pasa si nos morimos? ¿Cierto? ujú, Una cosa que vi en estoy haciendo una serie que muy poca gente lo hace y que ese era como el lugar de los padrinos antes, como en la época de los papás. El padrino, cuando aceptaba ser padrino de bautizo o algo así, lo que asumía era que si papá o mamá se mueren, esta persona asumía el lugar, ¿ok? Entonces eso estaba como ahí entredicho. En nuestra generación ya eso no es tan común, no está tan claro, y pocos papás lo pensamos también, como bueno, ¿a quién le dejamos nuestros hijos si algo pasa? Y en realidad lo tenemos claro, o sea, tenemos pensado o le hemos dicho a alguien, mira, si me pasa algo, te encargas de mi hijo, por favor. Mira, y ujú, estos días hablaba con una hermana de crianza que tengo y me decía, por ejemplo, yo ya le dije a mi hija eso. O sea, yo ya le dije a ujú, mi hija que si yo falto, la busca usted. O ujú. sea, que es su familia y que esa es su familia. Y yo decía, tan berraquita esta, porque yo nunca le dije, yo no sé si era que pensaba que era inmortal, pero nunca le dije a mi hija como, si yo falto pasa algo, váyase para donde tal Ujú, persona. Pero, y también en una serie, que era lo que estaba pensando, también pasó, como que la chica le dice a sus dos amigos, pues es una serie gringa, en la que la familia no es tan importante o tan arraigada, sino que se vuelven familias entre los amigos, y le daba y deja un documento escrito de que si ella falta, esta, que es una pareja gay a propósito,
va a quedar con la patria potestad de su hijo. Entonces Ujú, yo decía, wow, y dejar el documento firmado, dejarlo ahí listo, de si algo puede pasar, ya esto está resuelto, ¿me entiendes? Entonces ujú, también como tener eso ahí, una de las razones por las que yo pienso que la gente no habla de la muerte es porque como no hay nada seguro, nadie ujú. ha vuelto a decir pasa esto, 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 esto y esto y así es. Entonces como que la gente especula mucho y tampoco pensamos en este en vivo dar la última palabra, decir qué pasa, sino como tú dices, saber de lo que nos ha servido, cómo ha funcionado, como de lo que pensamos del asunto. Digamos que desde mi perspectiva es una cosa de la que hay que hablar, para la que hay que prepararse. Es un tema que uno debe poner en familia, en pareja, en amigos, en lo que sea. De eso se tiene que hablar Ujú. en cualquier momento de la vida para poder dejar como cosas claras, porque lo único seguro que tenemos. Ujú, ujú. Bueno, lo que pasa es que ahí tocaste varios temas y bueno, y también me gustaría antes de continuar, hay varias gente que está entrando, déjenos su comentario, pregúntenos, cuéntenos un poquito, bueno, la experiencia, si quieren en un mensajito, porque también se hace muy nutrido cuando compartimos como entre toda la comunidad y la idea es eso, compartir qué ha servido, qué no ha servido, bueno. Obviamente el tema se puede abordar desde lo psicológico y desde las etapas y las fases del duelo, pues que de pronto tú ahorita nos cuentas un poquito con mucho más detalle, listo, qué es. Desde lo sistémico hay toda otra comprensión también que nos ayuda pues como a entender qué pasa en el sistema familiar cuando hay fallecimientos, cuando hay pérdidas o cuando hay, por ejemplo, energía de pérdida, o sea, energía abortiva. Por ejemplo, una de las pérdidas son abortos y también esa energía abortiva se puede transmitir no necesariamente con un aborto físico, sino pues, con abortos en otras, digamos, expresados de otra manera, que ahorita vamos a tocar pues como el tema. Pero de lo que tú estás diciendo específicamente sería un poco la primera pregunta, porque siempre acuérdese que nosotros cuando conversamos nos hacemos la pregunta primero individual, o sea, para poderla llevar al sistema, para poderla llevar a nuestros hijos, para poderla llevar a nuestra pareja, lo primero será preguntarnos para nosotros qué significa la muerte y cómo es nuestra relación con la muerte, porque realmente desde ahí parte, es como la primera parte de hacernos cargo, o sea, de empezar a ver, bueno, es que yo entiendo la vida y la muerte en la misma, digamos, magnitud, en la misma nivel de importancia, o le tengo miedo a la muerte, porque además hay mucha gente que le tiene mucho miedo a la muerte. Yo en estos días reflexionaba y decía, bueno, Joana, no le tengo miedo a la muerte, pero sí a la manera de morir, sí al Ok, cómo, no a la muerte, sino como al cómo, como hey, en un incendio, en un accidente de avión, una vaina así, pero no a la muerte en sí misma. Entonces, muy bueno, es muy útil de pronto es que podamos identificar qué significa para nosotros la muerte, porque es cierto que culturalmente no nos preparan para este tema, o sea, no tenemos una formación o quizás no tenemos un acompañamiento o unos valores culturales donde la muerte tenga otro significado diferente a la vida. En otros países o en algunos países hay celebraciones, bueno, tenemos el caso de México y hay otros países de ujú. Centroamérica que hacen el tema de las celebraciones y realmente comparten en un reconocimiento con sus fallecidos, pero por lo menos no es el caso de Colombia. O sea, ese caso, eso sí es algo pues como claro, dentro de los valores culturales no tenemos y no integramos el significado de la muerte. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué significa para nosotros la vida, la muerte? Si podemos realmente ver que no hay vida sin muerte, que no hay muerte sin vida, que hacen parte las dos de las dos y el sentido de la una se la da también el otro y la otra le da el sentido a la otra. O sea, ambas tienen sentido y significado porque ambas existen en el espacio, o sea, en el espacio-tiempo, me quiero decir, en la vida y en la muerte, coexisten mejor, esa sería la palabra, coexisten. Entonces, ese sería como lo primero, ¿qué significa para mí? ¿Qué sentido tiene para mí esto? Lo segundo es un poco, por ejemplo, en el tema de la muerte, o si hemos tenido experiencias de pérdidas, por ejemplo, anteriores,
observar, digamos, porque digamos una emoción o algo que está muy alineado con la muerte es el tema del apego. Entonces es como confundimos un poco el tema del, y eso significa, y eso ocurre para pérdidas también que no son fallecidos ni muertos, sino también pérdidas de otro tipo de situaciones, de relaciones o en fin, de otro conjunto de situaciones. El tema del apego, entonces observar cuál es mi dolor en esa eventual situación, o sea, observar qué es lo que eso significa para mí, esa pérdida o ese dolor, porque a veces incluso yo he visto casos de gente donde la persona que fallece realmente es una persona que ya está en un proceso completamente, o sea, 95, 105 años y la gente aún sigue llorando a una persona que lo que mi corazón siente es como, fue madre, lo que tendrías que honrar a esta persona que vivió todos estos años y dejó todo este legado, y hay un asunto de apego. Entonces es un poco cuál es mi postura y cuál es mi posición frente a la muerte. Ahora, desde lo sistémico sí se puede hacer acompañamientos terapéuticos, concretamente en el tema de constelaciones familiares, para observar si mi mirada existencial está conectada con la vida o con la muerte. Eso sí se puede hacer. Hemos tenido los casos y los acompañamientos donde observamos que aunque estemos en la vida, nuestra mirada existencial, nuestra energía o nuestro deseo interno o nuestra vida en ese periodo, en ese periodo de tiempo en el que estamos, puede estar mirando hacia la muerte y se manifiesta de muchas maneras. Eso sale pues ya en los procesos terapéuticos. Desde lo sistémico vemos que la pérdida de los familiares, concretamente desde las constelaciones familiares, observamos que la pérdida de los seres queridos muchas veces se tienen, o sea, se incluyen, o más bien no se incluyen, se definen como los excluidos del sistema, son aquellos que parten, aquellos que van, y que muchas veces no les hemos dado un lugar, no tienen un lugar, o no hemos hecho conscientes esa pérdida, porque ojo, darle un lugar no es extrañar a la persona todos los días, que es que ahí es donde uno se pierde, pero la persona perdida se fue y yo lo extraño todos los días, eso significa que yo le estoy dando el lugar, no lo contrario es, o sea, darle lugar es realmente reconocerlo en su estado, en todo lo que fue en la vida y en la muerte, y que mi mirada pueda mirar la vida en honor a esa persona que ya no está, no en que mi mirada se quede mirando a esa persona como fallecido y que mi vida en la vida yo no la pueda vivir porque mi mirada, mi tristeza, mi apego o mi amor, porque es lo que entendemos como amor en esa experiencia, se queda mirando a esa persona que ha partido de una relación o de la vida, por ejemplo. Entonces, ahí lo que hacemos no es tomar nuestra vida, o sea, tomar y seguir adelante, sino que lo que hacemos es quedarnos un poco como en una pausa, pues con la mirada existencial puesta en un lugar que definitivamente no es hacia la vida. Evidentemente, la pausa de un duelo hay que hacerlo, desde el tema psicológico, que lo vamos a ver contigo. Es necesario, es sano, es mejor dicho, sí, completamente pues es necesario poder hacer y pasar por estas etapas del duelo y decir, o sea, pero un duelo consciente, o sea, no es el duelo bueno, estoy en esta situación, sino hacer conscientes esas diferentes etapas y saber que de alguna manera, aunque esté todavía en ese proceso de los duelos, pues voy hacia un norte. Eso un poquitico pues en términos generales. Algo que decías, porque yo sé que vas a retomar enseguida con el tema de las etapas, era el tema de hablar con la familia, y eso también lo encuentro muy, muy importante porque hace más o menos un mes tuvimos aquí un caso en mi casa. La mamá del esposo de mi amiga falleció instantáneamente, o sea, se cayó, le dio un trombo en el cerebro, se cayó y el esposo la encontró con 4 horas de fallecida. Y fue como nada se había hablado, nada se había organizado, no sabían qué iban a hacer, no tenían absolutamente nada, nada, nada organizado, ni conversado, ni claro, nada. Entonces, después de eso yo hablaba con mi esposo y era muy, pues muy bonito porque era como, ven, a mí sí me gustaría saber tú qué quieres que yo hiciera si tú te mueres acá, porque nosotros estamos pues fuera de Colombia, entonces es como, porque si yo tengo una posibilidad con un seguro de que me pueden llevar a Colombia o me pueden dejar aquí, entonces hablemos de eso, porque es cierto, o sea, en un momento dado la persona ocurre lo que ocurre y ve, yo no o venido, donemos los órganos, si tú sabes que yo tengo un carnet donde firmamos que queremos donar los órganos, todo ese conjunto de cosas es como, sí, ahora qué hago
en este momento, si fuese ya, si fuese hoy, que tú qué quisieras que yo hiciera contigo, le pregunto a tus papás, te dejo aquí, te llevo a Colombia, o sea, como ese tipo de conversaciones yo sí creo que es otro de los del tercer paso después de saber lo que significa para mí la muerte, después de saber cómo yo estoy implicada con la muerte o qué estoy mirando yo frente a la muerte, pues el tema de conversarlo en la familia. Sí, y tienes razón con el asunto de mirar mi implicación, que sería como cuál es mi relación con la muerte. Y poder entonces saber que a veces muchas de esas cosas son inconscientes, ¿cierto? O sea, puede ser que yo diga, no, a mí me encanta la vida, yo soy feliz, yo amo la vida, no sé, cualquier cosa como esa, pero en realidad hay comportamientos que innegablemente están hablando de que no estás conectado con la vida, de que no estás conectada con la vida, de que estás mirando a la muerte y entre comillas añorando o conectado ahí conectada con la muerte y no queriendo vivir tu vida como al 100% y pasa más de lo que uno cree, ¿cierto? Entonces, digamos, hay unas que son muy claras, que ya tú te las vas a enumerar mucho más, la drogadicción, el alcoholismo, bueno, como que son cosas que casi que es innegable o como que es clarísimo de acuerdo a la clínica o de acuerdo a los casos que hemos encontrado, que la mayoría de los drogadictos, la mayoría de los alcohólicos están conectados con la muerte porque no son capaces de vivir su vida. Pero también, por ejemplo, las actitudes de riesgo, ¿me entiendes? El cuento de los deportes extremos, incluso pelear, como sobre todo los hombres, digamos que algunas mujeres también, es que hablamos de las mujeres, pero como conductas de riesgo, entonces hacer peleas en las cuales está implicada mi vida, eh, tener armas de fuego, bueno, en fin, estas ganas del riesgo, como esta falta de, de prever qué puede pasar conmigo y que en realidad es no cuidar mi vida, ¿cierto? Tampoco se trata de vivir muertos de miedo y no hacer nada, sino buscar, como lo hemos dicho mil veces, como el punto medio y el equilibrio entre el riesgo y mi vida, ¿cierto? Uh-huh, Porque en uh-huh. realidad hay cosas que es como, Dios mío, o sea, eso está ya rayando en otra parte. Las mujeres también, como todo este asunto incluso para los dos, todo el tema de no cuidarse sexualmente, o sea, hay muchas cosas muy chiquitas, como muy del día a día, que son como muy tranquilas, cuando en realidad nos está mostrando es que yo no estoy cuidando mi vida, que yo no estoy cuidando este vehículo que me mandaron, que es este cuerpo físico, que no se trata de Uh-huh. hacerle un templo para que no le pase nada, pero yo sí tengo que cuidarlo, ¿cierto? Yo sí tengo que comenzar a ver la mayoría de los vicios, ¿cierto? El cigarrillo, la obesidad, como todo ese montón de cosas que sabemos que están del lado de la muerte, innegablemente, y Uh-huh. que yo continúo haciéndolos. Entonces, que Uh-huh. una de las respuestas puede ser que yo esté mirando a la muerte, que yo en realidad no esté conectada con la vida, que no quiera vivir esta vida por cualquier razón y que entonces yo pueda preguntarme en realidad, porque hay mucha gente que llega a consulta también, bueno, que a ti también te pasa, como llevo años intentando salirme de este ciclo, pero no he podido, ¿cierto? Como de tratar de hacer dieta, o tratar de dejar el cigarrillo, tratar de no sé qué, y en realidad no puedo, ¿cierto? Uh-huh. Y es como, bueno, venga, miremos qué está pasando ahí, porque puede ser una de estas cosas, ¿cierto? Que es como Uh-huh. esa conexión con la muerte que yo tengo, aunque yo dijera, estoy feliz con la vida, o, o, Eso. es- o el alcohol, la droga, bueno, como ese montón de cosas, ¿cierto? Ujú. Bueno, lo que pasa es que en ese sentido es como si fuera un bastón. De hecho, desde la sistémica observamos lo que tiene que ver las adicciones como si fuera un bastón para sostener la vida, porque es tan duro estar en la vida de manera consciente y es tan duro estar en la realidad de manera consciente que lo que hacen es abstraerse de la realidad para poder sostener la vida con ese bastón que de alguna manera, pues sí, ayuda, porque de alguna manera lo mantienen en la vida o le inyectan la fuerza de la vida, pues de la vida entre comillas. Otra cosa que decías ahorita es el tema de que no se pueda estar en la vida después de que uno ha tenido una pérdida o un fallecimiento pues de alguien de la familia o alguien cercano,
en el sentido de que también puede generar culpa estar en la vida, o sea, que yo, ¿por qué ella y yo no? O ¿por qué él y yo no? O ¿por qué mi hijo y yo no? Y también observamos mucho desde la sistémica, por ejemplo, a las mamás que han perdido hijos o a los padres pues, de familia que han perdido hijos, donde esos padres se quedan mirando con su mirada existencial a esos hijos fallecidos y a veces cuesta que su mirada se quede con los hijos vivos, por ejemplo, con los hijos que están presentes digamos, en la vida. Entonces, en las consultas hemos observado mucho cómo incluso esos hijos llaman la atención de sus padres y hacen todo lo posible como por decirle, mira, pero yo estoy aquí en la vida, o sea, yo estoy aquí contigo. Y los papás, obviamente, por un amor incondicional también a sus hijos fallecidos, de una manera u otra manera se quedan mirando a las pérdidas que hubo, o sea, a lo que fueron los abortos o a algún hijo que literal fue fallecido por una enfermedad o por un asesinato, en fin, o por ejemplo, conocí el caso de alguien que su hijo se suicidó, entonces cómo fue todo ese proceso, que ella fue la que lo encontró pues en la habitación muerto, entonces todo ese, y cómo digamos al hacer todo ese proceso, hay un proceso grande y su hija que queda viva, entonces ¿qué pasa con esa hija? Porque es un proceso duro, o sea, es un proceso teso entre la experiencia de estar en la vida y en la muerte, porque es como que la vida te pone con una hija o con un hijo que está vivo y un hijo o una hija fallecido, entonces es cómo estás sosteniendo la energía de ambas al mismo tiempo, porque realmente es como vivir al mismo tiempo las dos energías y poderlas sostener, porque igual eres mamá de tu hijo vivo como mamá de tu hijo fallecido. Entonces eso es un poco. Otro poco y es que quisiéramos compartir, y es que he visto a varios hombres por aquí y me gustaría que les llegara un poquito, pues, o compartir este mensaje del hecho de, digamos, los abortos. O sea, a veces los hombres, a veces las mujeres, o sea, las parejas cuando quedan en embarazo, cuando no quieren tener sus hijos, dicen, bueno, no, un aborto, a veces la mujer aborta sin que el hombre se dé cuenta, o a veces abortan y los dos en consenso deciden que van digamos, a abortar, porque no es el momento, porque no es la persona, porque, en fin, por todas las razones que hayan. Pues es hacer consciente y ser consciente que independientemente de los asuntos legales, de que sea aceptado o no, etcétera, etcétera, sí se contabiliza en el sistema familiar como una pérdida de la familia o del sistema, estén juntos o separados, o sea, se cuenta como un ser que falleció, en este caso, que falleció pues por un asesinato que decidimos hacer o por quitar la vida que decidimos hacer, o sea, nosotros le decimos de manera inducida, o provocada, no de manera natural. Entonces, es ser consciente, no es en el ánimo de señalar ni mucho menos, sino simplemente ser conscientes que nosotros, si participamos de esa experiencia o si tuvimos esa experiencia, entonces somos padres o madres de un hijo no nacido, más bien, no nacido. Y contarlo y tenerlo en cuenta dentro de nuestros familiares, o sea, tener en cuenta como, ok, no hay que decirlo y divulgarlo, pero sí es hacer conciencia de, ok, yo soy mamá de un niño no nacido y una niña viva, por ejemplo. O sea, soy mamá de dos. Contarlo y saber que hizo parte de mi historia, porque en alguna oportunidad lo decíamos, y era porque el cuerpo tuvo noticias de este acontecimiento, el cuerpo tuvo información celular, tuvo información genética de este nuevo evento en el cuerpo pues, de la mujer. Entonces, y que fue, digamos, con información de papá también, cuando pone su semilla. Entonces, solo por ese hecho sabemos que sí hay, digamos, la formación o la vida y hace parte de la historia, independientemente del resultado que hayamos decidido tener. Entonces es un poco ser conscientes de qué actitudes, qué situaciones, qué experiencias nosotros vivimos como pérdidas o como fallecimientos o como cierres de ciclo, y también cuáles realmente nos mantienen, nos conectan en la vida y de qué manera a veces estando en la vida y aunque aparentemente y físicamente yo pueda ser muy feliz o decirme a mí me encanta mi vida o me encanta vivir, ser conscientes que quizás inconscientemente tenemos reacciones o tenemos historias o tenemos situaciones que siguen o que están conectadas o eventos donde nuestra mirada está conectada con la muerte. Ese es uno de los temas.
En las enfermedades. Bueno, este no es un live de enfermedades, pero la enfermedad nos da la oportunidad de volver la mirada a la vida. Este es otro mensaje que queríamos como transmitir hoy, porque era como, listo, sobre todo enfermedades donde tú sabes que tienes un alto riesgo de morir. Entonces, cuando llega desde lo sistémico, está la enfermedad que llega y te empieza a dar una información y la gente logra observar esa enfermedad y dice, oh, madre, que se reponen y que superan la enfermedad. Es como si la vida hiciera eso, como está mirando a la muerte, me quiero morir, o inconscientemente hay una mirada hacia la muerte y aparece la enfermedad y es como si la enfermedad hiciera, como que lo coge y lo pone a mirar a la vida y es, bueno, usted sí se quiere quedar en la vida, o sea, usted sí quiere empezar a trabajar por la vida y realmente mucha de la gente, estando con un altísimo riesgo de fallecer, realmente vuelve y se reconecta completamente con la vida. O sea, y eso no es porque nosotros lo decimos, de eso hay estadísticas todas de diferentes áreas médicas, que demuestran, pues sí, van a decir, la terapia, es que las terapias, es que los medicamentos, pueden decir que lo tradicional y los medicamentos, pero de hecho hay estadísticas que muestran que incluso la actitud, que incluso la conciencia de salir de situaciones como estas hacen que la persona vuelva a reconectarse, por ejemplo, con su vida. Desde lo sistémico observamos también lealtades con los fallecidos o lealtades con las enfermedades. Entonces muchas veces si tenemos historia, es que son muchos temas, pero tenemos dentro de todo ese tema sistémico, tenemos lo que son los síndromes de aniversario, que los síndromes de aniversario los trabajamos o los observamos cuando en la historia familiar hay, por ejemplo, situaciones o eventos que se repiten de fallecimientos, de enfermedades, por ejemplo, es que los hombres de mi familia a los tantos años, entre tantos años, les siempre han tenido X enfermedad o se suicidaron. Tuvimos un caso que era como el papá se suicidó, el abuelo se suicidó y el hijo se suicidó, o sea, el hermano se suicidó y ya tenían miedo que su hijo entonces se suicidara porque estaba la historia muy, muy en el patrón de repetición. Entonces hay que observar esas historias familiares donde hay unos patrones de repetición como tan claros en el tema de enfermedades y fallecimientos y asesinatos y muertes, porque hay familias donde nosotras en consulta observamos esos patrones. O sea, hay familias que tú ves que no hay patrón, como ve, de muerte, pues no, son longevos, o de salud no es tanto, los asuntos son otros, dinero, o relación de pareja, en fin, otros temas. Pero hay familias donde sí se puede observar cómo están la muerte es otro miembro, o sea, es un miembro súper clarito, súper tangible de ese sistema familiar, o sea, es como, ahí está presente, ahí está presente. Entonces eso es un poco, pues, da susto, puede dar susto y de pronto uno está así, pero es como, ven, es que tú haces parte de mi familia y es como incluirla porque casi que es eso, o sea, todas las historias han estado permeadas por la muerte, evidentemente todos tenemos fallecidos, claro, pero yo me refiero a situaciones, a sistemas familiares donde es tan tangible y tan clara la historia de los fallecidos, que es como esta historia de la muerte en mi sistema familiar realmente es como un miembro más de mi familia, tiene significado, tiene historia de peso, tiene etcétera, etcétera. Entonces, podernos dar cuenta si hacemos parte de esas familias donde la muerte es tan, o sea, tan vigente, tan viva, digámoslo así, tan viva, hace parte un poco de conocer nuestro sistema y que podamos ser capaces de adquirir herramientas para poder decir, bueno, de manera consciente, cómo saco a la luz esta historia, cómo puedo entender que hay un patrón de repetición, que quizás hay una lealtad, que quizás se siente el no derecho a estar en la vida, que quizás se siente la culpa de quedarse vivo y por ende entonces no me doy el derecho de estar en salud bueno, o en una situación pues de vida porque tuve esas pérdidas familiares o esa es la historia de mi familia o es lo que ha marcado mi familia. Entonces a veces pueden decir, ay, pero es que eso va a ser algo genético. Sí y no. O sea, a este punto de la historia, a este punto de todo lo que hay a nivel científico, a nivel más espiritual, a nivel más personal, a nivel más cuántico, sinceramente, no solo es científico y todo Exacto. puede influir. Y hablando de ese asunto de la culpa, que me parece que es un tema súper importante, es que los rituales tampoco ayudan, o sea, o los rituales no, como la percepción colectiva de la muerte. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos, y ahí sí las mujeres somos como, cargamos con eso, y es como que no tenemos un tiempo
para vivir tranquilas después de vivir una muerte de nuestros hijos, de nuestros hombres o de nuestra familia. De pronto un hombre más, un poquito más, pero una mujer, entonces, ¿cuándo es el momento perfecto para que una mujer consiga una pareja después de que se muere su esposo, por ejemplo? ¿Cuándo es el momento perfecto para que una mujer cuide de sí misma, se vaya de rumba con las amigas después de que se ha muerto su hijo o su hija, ¿cierto? Y siempre será juzgada, siempre, siempre, pasen los años que pasen, 1, 15, 20, ¿ves? Está tan alebrestada, es que bailando sabiendo que le murió el hijo. Sí, pero es que yo sigo viva, entonces hay una cosa muy bacana eh, con lo que estás diciendo, que es poder comprender que la muerte de un familiar no implica mi renuncia a la vida, es todo lo contrario, todo lo contrario. Los muertos de la familia o de lo que sea, digamos que lo que quieren es que nosotros vivamos la vida, o sea, es poder honrar esa muerte con mi vida, con llevar mi vida al 1000% en honra precisamente a los muertos que tengo en mi familia. Entonces, si se muere mi hermano, si se muere mi mamá, el cuento no es quedarme, como tú dices, mirándolo, que incluso mirarlo es lo que estamos diciendo, quedarse ahí, pensar que yo no puedo celebrar, que yo no puedo estar contenta, porque entonces vaya a Ya saber lo, que ya lo ya lo olvidé, no, olvidé. ya olvidé eso. Esa es una que siempre dicen en la consulta, es que si yo disfruto, es como si yo ya lo hubiera olvidado, como si no me importara su muerte, o como si no me hubiera dolido su muerte. Entonces esa es una que sale mucho, que además es culpa, finalmente viene a... Total, Ujú. total. Y que yo siento que es esa costumbre en el inconsciente colectivo de nosotros, siento que nos hace muchísimo daño, porque, y digamos que esa es una de mis objetivos con este live, y es poder cambiar esa creencia de que entonces yo por culpa no voy a vivir mi vida cuando es todo lo contrario. La visión sistémica me encanta porque es al contrario, en honra a tu muerte, para que tu muerte tenga sentido, yo vivo mi vida. Y eso me parece que es lo más hermoso del mundo, porque es cuando de alguna manera como mis muertos pueden celebrar conmigo, celebrar mi vida, porque murieron precisamente para que yo pueda hacer algo. Pero en esta sociedad tan cargada de culpa y de que nos culpa por cualquier cosa, entonces, claro, nos quedamos en el asunto de no, yo no me puedo, pero es que será que sí, pero es que será que no, y será que entonces sí me puedo reír, sí puedo ser feliz, sí puedo ser exitoso, Ay, se te fue, se te fue. como Ya. esa. Si es que se me había ido el coso. Entonces, como que nos quede como ese mensajito, ¿me entiendes? Que Ujú. al contrario de pensar que la culpa es lo que me va a hacer honrar a mis muertos. Y ahí lo que decías, la cultura mexicana, la cultura oriental también tiene una cosa hermosa con el tema de honrar los muertos, que es básicamente eso, honrarlos. O sea, no se trata de morirse con ellos, y lo tienen como más claro que nosotros. Nosotros sí todavía pensamos. Ah, se te está yendo. Bueno, se le fue. Me siguen escuchando. Bienvenidos los que salen. Hola, hola, y sí. Que nosotros, Ahora hola, sí. hola. Que nosotros lo tenemos menos claro comparado con los orientales y total. Total, ellos tienen ese asunto súper claro, de poder honrar a los muertos, de poder saber que como que hay un mundo de los muertos, ¿cierto? Y hay un mundo de los vivos, y que los muertos como que hacen barra, me volví a ir. No, no, te estoy escuchando, te estoy Ah, ya. escuchando. Sí, sí, Como sí. que los muertos hacen barra cuando uno vive su vida tranquilo y vive su vida feliz. Entonces, Ujú, como también aprender un poquitico de eso. Yo sé que en nuestra cultura es como más difícil, pero digamos ujú, que por la clínica, por los pacientes que hemos visto, nos damos cuenta cómo hace de daño esa culpa, cómo ujú, hace de daño ese pensamiento, ¿me entiendes? ujú, ujú, Que en ujú, realidad no es sano, ujú, no es sano para nosotros pensar que tenemos que morirnos con nuestros muertos, no. ujú, ujú, Todo lo contrario, tenemos que vivir en honra a ellos para que esa muerte ujú. también tenga sentido. Ujú, ujú. Y de hecho, una de las claves o algo que nos puede ayudar mucho es precisamente, lo hemos hablado
en todo el live decimos esta palabra porque es muy teso de hacer esto con el otro, con los demás, hasta con nosotros mismos, pero el tema del reconocimiento a ese ser que partió y qué me queda a mí de esa persona que yo puedo seguir poniendo al servicio de la vida. O sea, es como, listo, de mi papá que ya no está, que yo tengo, que yo tomo, que yo soy, que yo sigo transmitiendo, que yo sigo expresando, en que de mí esa información se sigue expresando al mundo, a la vida, de mi mamá, de mi hermano, de mi hermana, de mis hijos, de mi hijo, que de eso la alegría, la diversión, en fin, que de ellos que me enseñaron, que yo vi, con quien yo compartí, con quien yo conviví, que de ellos que me enseñaron yo puedo transmitir en mi día a día a honor de ellos. Es que ahí es donde volvemos con el tema, o sea, honro ese ser cuando yo puedo ser capaz de compartir eso que hacía parte de ese ser en mi diario, o en mi día a día, o en mi vida, o en mi cuerpo, o en la experiencia disfrutada con esa persona que yo puedo decir en tu honor. Hoy me siento y me acuerdo de, no sé, tal comida y voy a ese lugar de restaurante y lo como y lo disfruto tanto como puedo, con agradecimiento y reconocimiento. Y no es que no se pueda sentir ni mencionar el tema de tristeza o el tema de aburrición o el tema, no, porque ya dijimos, ve, que antes de que nos vayamos de pronto decir esas etapas que tenemos pues del duelo, eso hace parte del proceso del duelo y de hecho eso es sanador y es necesario, ya lo dijimos, pero al mismo tiempo es observar que no es quedarme ahí, sino, ok, yo voy sintiendo un día la tristeza, porque lo que es cierto y lo sabemos y lo hemos hablado en los live, en la gestión de emociones, es que una emoción no es eterna, ni es constante, todo el día, las 24 horas, de todos los días de la semana, de todo el mes, no es verdad, o sea, eso no es verdad. Entonces, en el pico donde yo tengo tristeza, bien, la siento, pero en el pico donde estoy calmada con la tristeza y tengo otra emoción de gratitud, de reconocimiento, entonces, igual con la intensidad con la que vivo esa tristeza, igual con esa intensidad, entonces disfruto o agradezco, o reconozco ese espacio, esa historia, ese ser, ese legado, esa enseñanza o digamos, sí, el aprendizaje que tuve con ese ser que pasó, digamos, por mi vida, quien me dio tanto amor o la historia como fue que yo siento que queda en mí impregnada de alguna manera. Entonces es un poco compensar, o sea, el acto consciente de transitar entre las pérdidas es hacer consciente, pues uno, nuestra relación con eso, dos, si hay apego o no con este asunto, porque hay una vaina que es, no es eso, es el apego que yo siento con lo que sea que se haya perdido. Tres, es el reconocimiento de lo que fue, que evidentemente tiene que tener un paso de gratitud, siempre la gratitud va en todo muy, muy, muy ligada. El tema del reconocimiento de este ser y de cómo yo puedo seguir poniendo la vida todo, o sea, todo lo que este ser me enseñó en el camino o en el tramo de vida que nos encontramos, y en su honor y a su honra, pues cómo yo puedo seguir. En la sistémica hemos observado muchas veces cuando hacemos los procesos de constelaciones, como cuando el vivo se quiere acostar al lado del fallecido, se acuesta literal en el suelo, no le gusta al fallecido, o sea, el fallecido no puede descansar en paz. Es como, váyase de aquí, que este no es un lugar, yo no quiero que usted esté aquí. O sea, sí, te quiero y todo, pero por favor, párate en tu lugar, porque este es el lugar de los muertos. Entonces, eso se ha visto, lo hemos observado mucho. Y es un poco eso, entonces encontrar maneras de hacer algo en honor a arte, música, o sea, y eso da mucho impulso, pero es esas cosas que yo puedo hacer, que puedo seguir transmitiendo durante mi vida a nombre y a honra de esa persona que partió y que trascendió. Ahora, en este tema cuántico últimamente que estamos tocando después de todo este movimiento energético, pues de todo el planeta, hablamos mucho de la trascendencia del ser al fallecer, o sea, él sigue estando ahí, pero trasciende hacia otro plano y no realmente lo vemos como muere y ya pues quedan carne y hueso, la de los huesitos pues enterrados y no hay nada más. No, realmente hay un asunto de trascendencia, entonces poder un poco ahondar más en ese tema para que podamos comprender, es decir, cada uno en su interés, para que podamos comprender qué realmente es lo que ocurre y de qué manera entonces yo puedo contrarrestar, digamos, ese dolor o esa pérdida que tengo pues por un cierre o por un fallecimiento.
Y una cosita ya para cerrar mi intervención, es el tema de la energía abortiva que la mencioné ahorita, y es el tema de que eso nos da indicadores de si estoy conectada con la vida o con la muerte. Entonces, ¿qué es una energía abortiva? Aunque no haya tenido abortos, es cuando yo empiezo proyectos y no los termino, por ejemplo, o cuando quiero iniciar algo, tengo todo el montón de ideas, pero no realmente concreto, ni cierro, ni hago cierres, ni de ciclos, de relaciones, de personas, de trabajos, de todo lo que tenga que ver que no tiene cierre de ciclo o que no tiene consecución. Entonces es como aborto la situación, aborto la relación, aborto el proyecto, aborto tal actividad, aborto este emprendimiento que tenía, aborto. Entonces hay que observar, porque tú lo decías ahorita, es muy sutil, son muy sutiles las señales que llegan a nosotros para darnos cuenta que tenemos una energía o que quizás nuestra mirada está concentrada con la muerte. Y no es que esté mal, lo que queremos decir es que es bueno observar y darnos cuenta de qué manera esto nos puede aportar o de qué manera esto nos está teniendo como pausadas o bloqueadas o inmovilizadas, o realmente estoy en un periodo y ser consciente que estoy en un periodo. De hecho, muchas veces cuando hemos pasado por depresión, vos has tenido una depresión muy dura, yo tuve una depresión muy dura en el 2010, que la hemos hablado mucho, al punto literal de uno ya decir, me quiero morir, ya no puedo más y me voy a tirar por este balcón, y en fin, toda esa energía que hay ahí es una energía, eso hace parte de la depresión, toda esta energía, y ahí es una mirada completamente hacia la muerte. Entonces, ser conscientes qué es lo que hay en ese periodo, en ese momento, no es que no se tiene que vivir, a veces se tiene que vivir, pero ¿cómo hago para transitarlo, para poder salir hacia? ¿Cómo busco ayuda si no sé? En procesos terapéuticos, en procesos espirituales, en lo que no sea útil para salir de esta información. ¿Cómo nos ayudamos a salir? Conociendo yo cómo estoy conectada con la muerte, conociendo yo qué significado tengo, o sea, ¿cómo me puedo ayudar? Haciendo un pre antes de, o sea, ¿cómo estoy yo parada frente a la muerte o frente a este tema? Total. En ese asunto de las etapas del duelo, mira que hay una cosa muy bacana con el tema de la culpa, y es que ninguna etapa está. Entonces, digamos que hay mucho ahorita pues como revaluado el tema de etapas del duelo, lo que se ha revaluado es como el orden, y si en realidad todo el mundo pasa, o sea, como que lo claro es que todo el mundo pasa por ellas, no por todas, hay unas que se saltan, en desorden también puede ser, sin Sí. embargo, digamos que hay tres como las que más todo el mundo pasa por ahí. Uh-huh. ¿Qué es lo que sirve de eso? Que yo las identifique y comprenda que el duelo es un proceso, o sea, y que yo tengo que pasar por ahí. Puede que a mí me dure 2 meses, a usted le dure 2 años, no hay ningún problema. Para cada quien es completamente diferente y no hay manera buena o mala de pasar por ahí. Solamente es como reconocerlo, saber que cuando hay un fallecimiento, y en este momento, por eso ponemos ese tema, entonces en este momento hay mucha gente en proceso de duelo, Y mucha mucha, energía de la muerte exacto, hay en el mucha sistema. gente en proceso de duelo, porque entonces el asunto es, porque hay muchos muertos en este momento, lo que decíamos al principio del en vivo, o sea, desde lo real, en este momento hay mucha gente que se ha muerto. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuáles son las etapas del duelo así por encimita? Digamos que lo primero es la negación es una de las etapas que más dura y como de las que más, como su nombre lo indica, son como las más engañosas, porque uno diría, no, la gente ya lo aceptó, y no, digamos que parte de este asunto, y yo he tenido también como conocimiento de pacientes, de que 2 años, 3 años después, lo que tú dices, todavía van al cementerio, lo visitan cada 8 días, y si no van, es una cosa horrible, no sé qué. Eso hace parte de la aceptación, o sea, casi que ni siquiera han aceptado que la otra persona se murió. Están todavía en negación. Hay Uh-huh. gente que no mueve el cuarto, que tiene todo exactamente igualmente puesto. No quiere decir que haya un momento para hacerlo, pero que hay que hacerlo, ¿ok? Uh-huh. Y digamos gente que tiene 10 años, un cuarto exactamente igual, ahí hay una cosa que no funciona, porque el muerto ya no está, lleva 10 años sin estar ahí, y usted está guardando una cosa para entregarle. Entonces usted aceptó que está muerto, usted no ha aceptado que está muerto, eso es negación. Uh-huh. Entonces digamos que digamos que es como la primera, porque implica que yo acepte que la otra persona se murió, pero es como de las más engañosas, la gente como que sí, pero no. Y puede que pase por todo el ritual, lo que digo, lleva 2 años,
pero no se le puede hablar de esta persona que está muerta, porque se enoja, por ejemplo. O no me toque eso, es que eso es de peranito, eso no. Y el cuento es como que, hey, pues que ya se murió, ¿cierto? Ujú, Entonces, como que poder como, que esa es la primera es la negación, la segunda es la rabia, ujú. esa es una etapa también muy hermosa, porque solo en la medida en que yo lo acepto, es que soy capaz de pelear con eso, ¿ok? Ajá, eso sí, súper bonito, como proporcional a que yo lo voy aceptando, va saliendo la ira más, o sea, como con más magnitud, eso es Exacto. hermoso. Entonces, a veces también el miedo de mi rabia es lo que no me deja aceptar, porque siento tanta rabia con esta persona de por qué se fue, por qué me dejó O sola, con Dios. por qué sale toda, o sea, con Dios, con él, con la mamá, con el asesino que la asesinó, con el COVID, con el hospital, con no sé qué. ¿Okay? Porque contra alguien se tiene que ir mi rabia, contra algo se tiene que ir mi rabia. Entonces, a veces la rabia también sale con el muerto, con el difunto, y a veces ahí es donde yo la guardo y sigo en la negación. Entonces, como poder dejar salir esa rabia, poder dejar que la gente pelee, entre comillas, porque hace parte también como de uno de los de las etapas del duelo, ¿cierto? Que es el cuento de la rabia. Luego sigue la depresión, que es como después de que ya yo acepté, después de que ya peleé con todo el mundo, ya ahí sí viene el cuento de ya se fue, me duele que se fue, me Eso, duele que no exacto. está, Ujú, me duele, y por eso se llama duelo, porque duele que la otra persona no está, que no la voy a volver a ver, que ya se fue. Listo. La otra se llama la resignación, que yo siento que es donde la mayoría de la gente se queda. Ahí aparece la culpa también. La culpa, la negociación, ¿cierto? Como entonces, no sé, que se me aparecen sueños, que me da señales, y no quiere decir que eso no sea cierto. Eso puede ser cierto y puede ser que eso pase. Sin embargo, lo que hay que entender es poder pasar de ahí a la aceptación, ujú, que es la que ujú, estamos hablando. En la aceptación no hay culpa. En la ujú, aceptación yo puedo vivir mi vida feliz ujú, sabiendo que la otra persona se murió. ujú, Eso es aceptación. Pero si yo en realidad, cada vez que me siento feliz, estoy pensando, ay no, me está mirando, ay no, ¿qué pasó? Ay no, es como, ujú, y en esos días tenía un paciente que me decía como, no, es que a mí me dio muy duro la muerte de mi papá, pero ya la superé. ujú, Y voy y miro el WhatsApp y la foto del WhatsApp del perfil es una foto de él con el papá. Es como, ujú, ajá, ok, ya lo superaste, ya entendí. ujú, Pero bueno, digamos que va en el proceso, ¿cierto? ujú. Es como que entender que no es fácil, porque también digamos que lo que hay que ver es qué es lo que me ata a mí, a este otro ser querido, y ahí viene una cosa de la que estaba hablando al principio, que es el tema del apego, ¿cierto? Que dentro de nuestros rituales, digamos que está patrocinado ese tema del apego y del, por llamarlo así, del egoísmo, ¿entiendes? Entonces yo no dejo ir a esta persona, no la olvido, vivo atada a esta persona, pero por miedo de vivir mi propia vida, por miedo de asumir mi propia vida, por las ganancias secundarias que eso tiene, y también es poder ser honestas con nosotras mismas y poder decir hasta qué punto yo estoy atada o yo misma me ato a este duelo infinito para no aceptar que quedé viuda, que se me murió mi hijo o que Ujú, aborté a mi hijo, ¿me ujú, entiendes? ujú. Mira, Lo que sea. ujú, ujú. Espérame que ya, ay, ya nos quedan 5 minutos. Sí, 5 minuticos, Está súper pero bueno. Entonces, digamos que lo último que quiero decir es que, que me gustó mucho como hacerlo en este momento, porque con este cuento de los rituales, el COVID lo que hace, una de las tantas interpretaciones que puede haber, es voltearnos la mirada hacia la muerte. Entonces, si ujú, tenemos la muerte respirándonos en el hombro, porque en realidad esta enfermedad mata a la gente, pues en este momento más que nunca hay que hablar de eso, lo que tú dices. O sea, usted quiere un respirador, usted quiere meterse a la UCI. ¿Qué pasa si se contagia? ¿Qué ujú, pasa si se muere? ujú, O sea, es que eso es una realidad. Entonces es como ujú, que, como la invitación a continuar hablando de esto y a aceptar esta llamada del COVID, a mirar a la muerte y a hablar de la muerte y a mirarla de ujú, frente para poder como, ujú. como que nos dejar de tenerla por allá guardada en el rincón donde en realidad no está, sino que está ahí al Ujú. frente todo el tiempo.
Digamos que ahí, bueno, ahí se me vienen tres punticos así rapidito y es uno, bueno, yo no estoy tan segura porque de hecho yo lo hablé en otro live y es, claro, esta enfermedad mata pues, pero hay muchas otras, o sea, como muchas otras gripas, lo que pasa es que hay un asunto mediático también, pero digamos que el fondo de nuestra conversación es la mirada a la muerte, o sea, listo, si tenemos aquí tantos casos cercanos y realmente hemos visto que ha habido, que cada uno sabe o conoce al menos de alguien que haya fallecido. Y en este momento de la vida de la humanidad nos están volviendo a traer a mirar a la muerte como históricamente hemos tenido varias miradas a la muerte en las pandemias, en las pestes, o sea, en diferentes momentos de la historia. Entonces es un poco también como desde ese punto de vista, listo, como yo traigo ahora y me están poniendo a mirar como a la muerte, a la vida y qué significado tiene, digamos, eso para mí. Segundo, lo que dijiste de que la gente le da la culpa y dijiste, por ejemplo, es que si yo me quedo, digamos, aliada como a esa persona, hay otra cosa y es como que la gente puede confundir eso como amor, o sea, eso es mi manera de mostrarle amor, que lo amé, que lo sigo amando y realmente entender ese amor sin apego es lo que es muy teso y es un poco, o sea, no estamos nosotros acostumbrados a ver o a ver el valor de lo que, o sea, de lo que es poder disfrutar la vida y saber que dejamos ir, o sea, dejar ir con la honra de lo que se queda de esa persona buena, no irnos con y acabando, digamos, nuestra vida en función de esa pérdida que tuvimos. Eso sería lo segundo, porque eso también me lleva a pensar en lo que primero que dijiste de la mamá y es que hay una pregunta y es, ¿qué pasa con las mamás que son felices? Que son felices por encima de que sus hijos, de que no haya sacrificio por sus hijos para que sean felices, sino que realmente una mamá es feliz coherentemente y digamos sin pensarlo en el lado negativo, sino porque realmente hace un trabajo interior para estar tranquila y estar feliz. ¿Cómo nosotros como sociedad enjuiciamos a esa mujer y siempre va a ser señalada, porque es como, no, ella tendría que hacer feliz al resto, a la gente que hay alrededor, a costa de lo que sea su propia felicidad o su propia tranquilidad. Entonces eso me lleva con ese comentario pues como a ese tema de que sí culturalmente hay un peso grande. Y el tema de las etapas, cuando decías del tema de la ira, el enojo o la culpa, y luego el tema de la aceptación de vivir un poco, salir del duelo al dolor. Entonces ahí se me viene el miedo al dolor, o sea, el miedo a sentir el dolor. Entonces yo hago todo y me voy de un lado completamente y hago todo el recorrido por todos los caminos, por todos los rituales, por todas las tendencias, por todos los estudios, por todos los ángeles, y no me voy de lleno al duelo porque duele. Y es que a quién le gusta que le duela, pues a nadie. O sea, es que es muy, muy teso, es muy duro. Entonces, observar mucho qué es el miedo al dolor, hacer el duelo realmente, porque yo sé que me va a doler. Entonces, puedo hacer de todo lo otro, pero mientras no me duela, no lo viva, no lo llore, no lo sufra, no lo saque, para poder llegar a la etapa de aceptación y luego a la reorganización y reestructuración de esa nueva realidad, pues no vamos a salir. Y un caso que tengo, tú contaste un caso, yo tengo un caso que es el señor, 20 años con su esposa, que muere de cáncer, fallece de cáncer. En el proceso de cáncer, lleva unos 3 años o 4 años o 5 años que acompaña a su esposa en ese proceso. En ese proceso su esposa conoce a otra mujer que está también en el mismo proceso de cáncer. Obviamente todos se conocen entre todos. La esposa fallece y 2 años más tarde este esposo se cuadra como pareja con esta mujer que sigue teniendo un proceso de cáncer y que aparentemente ha superado su cáncer. Se llaman de la misma manera las dos mujeres. Wow. Entonces, lo que yo quiero que podamos observar ahí es ver que nosotros como humanos sí mandamos muchas señales para saber si de pronto hay una culpa de él, porque quizás no pudo hacer nada para que esta mujer saliera, entonces de alguna manera siente que a través de ella puede resarcir todo lo que pasó con la otra, o que esta vez lo puede hacer diferente, o que en honor a ella, entonces va a estar con ella, pero el punto es que ahí hay algo que siempre nos va a nosotros, que si nosotros somos capaces de ver esas pequeñas señales, nos pueden indicar a nosotros si seguimos, digamos, conectados con estas pérdidas, si estamos saliendo o si realmente estamos haciendo de manera consciente nuestros duelos, en función de tener nuestra mirada hacia la vida, digamos. Esa es como la invitación.
Ujú, Bueno, súper. creo que estamos acabando. Muchas Sí, por aquí nos hicieron un comentario, por aquí, a ver, dime, que muchas gracias y por aquí eso. Sube muy, muy valiosa la información, llegué por aquí por casualidad, mi celular se abrió en este live. Bueno, muchas gracias, María. Sí. A todos, muchas gracias por acompañarnos. El tiempo se nos fue súper rápido. Si sí. tienen todas preguntas, comentarios por los mensajes internos, nos dejan saber los temas que quieren, que compartamos. Y bueno, pues un saludo muy grande a todos y muchas gracias por este, por este espacio de reflexión. Hasta luego. Chao.